El paso del tiempo genera cambios donde se posa, ya que eso conlleva esta entidad imparable. Y, en parte, eso es algo bueno, porque a la vez que cierra opciones reconfortantes, también nos brinda aperturas a la novedad que tan buenos ratos nos ha dejado. Cada uno de los aspectos que forjaron lo que somos hoy, alguna vez fueron desconocidos para nosotros, un día de tantos les conocimos, y el mismo acontecer interminable nos hizo apreciarles. Cuando hablamos del manga, esto también puede documentarse. Desde el período de las tiras de crítica política, hasta estos días, donde tenemos tantas optativas del producto como para saciarnos. Y si hablamos del contenido de las obras que nutren estos estantes, también podemos ver varios casos en donde, mientras asciende el trayecto de estas, se dista más y más de lo que le cimentó. Eso pasa sin falta, ya sea visualmente, teniendo en cuenta que los que trabajan allí, sí o sí, no pueden mantener el mismo estilo con el que empezaron, al pasar por un proceso que les exige mejorar en sus habilidades y a la vez encontrar una identidad en sus trazos, como desde la labor que se refiere a la escritura. Y esto último puede darse mínimamente, visto en formatos cortos o ligeros, más que nada yonkomas, como también de la manera que les ejemplificaré en esta ocasión, con 5 obras que tuvieron tal metamorfosis narrativa, que su primera parte pasó a tener tan poco o nada que ver con la que le siguió que podrían ser leídas como dos distintas. Hola, ¿qué tal? Desperté enterándome que ya somos 800, ya ni siquiera logro pensar bien en lo que escribo, me mantiene muy nervioso y a la vez animado saber que lo que tantas noches deseé llevar a cabo, está gustando a tanta gente. Muchas gracias, no saben cuán feliz me siento. Seguiré esforzándome. Y bueno, sin más, empecemos, ¿les parece? Número 5. Hace algunos ayeres, cuando la cultura otaku no era el gran hit que es ahora, en esos lejanos 90 fue que, de la mano de la espléndida e inolvidable editorial Vid, conseguimos varios mangas a disposición física en México y algunas partes más de Latinoamérica, con algunos de estos, siendo salidos del molde que se establecieron en el gusto del receptor promedio aún sin siquiera tener adaptación a anime. Uno de los que más se recuerdan, es Shadow Lady, un proyecto que, curiosamente, tuvo que ser reiniciado 2 veces en distintas revistas para al fin conseguir el visto bueno de los editores para un formato largo. En Shadow Lady, la versión principal, encontramos una simpática aventura juvenil acerca de una ladrona experta, llamada Amy, una chica problema que adora robar absurdamente costosos productos de las exhibiciones más caras de la ciudad si piensa que le van a juego a su rostro o vestimenta, siendo perseguida sin parar por el agraciado detective Bright y su convoy policíaco, quienes intentan llevarla tras las rejas y averiguar su verdadera identidad. A lo largo de la trama, damos con más importantes elementos, agregándole un cierto factor más serio / elaborado a la trama, desde identidades secretas hasta romances apasionantes, eso sin contar con la compleja explicación de origen de los poderes de nuestra protagonista. Sin embargo, nunca perdiendo esa esencia más trivial y juguetona en su centro. Eso hasta el último tomo. Un desenlace en donde se dejan de lado los juegos del gato y el ratón o los cotilleos inmaduros entre escena y escena, para plantearnos un escenario que le terminará requiriendo un esfuerzo de naturaleza mayor a la villana de licra entallada. Esto porque, ante un conflicto que sobrepasa las fibras humanas de todo lo que estaba construido, y con una debilitada mujer sombra por fallarle a la máxima regla de sus tones, las burlonas persecuciones donde nadie salía herido más allá de un chichón serán sustituidas por combates celestiales ante seres demoníacos de imponente figura y desalmados deseos hacia la ciudad, que en números antes era más un parque de diversiones para ella. La realidad ya no está asegurada, el fin puede olerse en cualquier postal desoladora de esta urbe en la que alguna vez hubo risas, allí donde ya solo sobran destrozos sin esperanza. Uno de los problemas más difíciles que afronta un inventor se da a la hora de la repartición de su facultad entre sus elaboraciones. A 4 años del nuevo milenio, a Masakazu Katsuka le tocó lidiar con ello cuando fue requerido para dedicarse por completo a su segundo vástago en discordia, sobre el menos exitoso, en esos tiempos, Shadow Lady, más cuando venía de darle vida al inolvidable Video Girl Eye.
Pero no podía dejar las cosas así como así, necesitaba regalarle un esmero definitivo a su retoño, en forma de este quinteto de episodios que sentenció al prematuro como lo que fue, una lectura más que recomendable con una de las heroínas más injustamente menos recordadas, al momento de considerar arquetipos de la participación femenina en la industria. De un vivaracho recuentos de la vida sobre una enamoradiza puberta con maquillaje mágico que le provocaba una coqueta doble personalidad, a una odisea divina de horror mágico sin precedentes donde no solo se pelea por la salvación del planeta, sino del orden del universo tal y como lo conocemos. Un giro magnífico que alzó al producto tan alto como el ancho de sus páginas nunca pudo alcanzar por la mera, injusta y cruel suerte. Número 4. Este ya todos se lo saben, pero sería un insulto no meterlo aquí. No creo que se pudiese convencer a un fan de la época del Dragon Ball sin Z sobre lo que le iba a suceder a la franquicia aún en pañales sobre el niño mono buscapleitos y atontado, no solo en lo que contendría dentro de su argumento, sino en el fenómeno que se convertiría en cuestión de menos de una década. Dragon Ball es un pilar que, muchos seguidores acérrimos de su secuela en anime, nunca han visto o siquiera conocen más que por las portadas. Y no me malentiendan, Goku y sus amigos siempre estuvieron dispuestos a un buen intercambio de golpes, pero también hay que reconocer que en sus primeros arcos eran mucho menos encarnizados ni se comían tanto de su contexto. ¿Cuándo empieza esto? ¿Acaso en el torneo de las artes marciales en el que se enfrenta a Roshi disfrazado y hace un cómico baile antes de iniciar? ¿Post-muerte de Krillin? Justo cuando, con un semblante de pocos amigos, tuvo una sangrienta batalla a muerte con Picoro Daimaku. Bueno, en estos casos yo pido perdón de antemano, así como les recuerdo que cualquier opinión es válida, pero prefiero irme por lo sencillo y tomar ese momento de quiebre tras la aparición de un concepto que no había sido usado hasta ahora y menos bajo instancias tan poco aniñadas. La aparición de los alienígenas, los potencialmente mortíferos seres del espacio que no convertían a la gente en plátanos o se movían en troncos voladores. Siempre estuvieron en riesgo estos guerreros, pero fue exponencialmente superado el indicador de mortalidad después de esta decisión creativa. Ahora no se lloraban muertes con los dedos de la mano, sino en multitud, prácticamente apenas terminaban los versus, con seres que cada vez eran más amenazantes y tan poderosos como mundos enteros. Genocidas, dictadores galácticos, cazadores despiadados que exterminaban civilizaciones por placer, androides que podían hacer volar por los aires toda la Vía Láctea con una estela de luz. Kakaroto llegó a la adultez y lo mismo le pidió a sus consumidores a medida que descubría sus hasta ahora desconocidos orígenes. La monstruosidad en popularidad que puede decirse sin temor a errar que es el más popular del globo, por sus espectaculares contiendas con invencibles enemigos de escalas interplanetarias, fue, tan solo unos compilados atrás no más, que un cuento de aventuras infantil con humor pasado de tono que referenciaba a una leyenda asiática inmemorial. La recepción fue apreciable desde los años mozos, pero Toriyama tenía un trabajo pendiente, crear al estandarte número 1 del animanga, y eso solo lo iba a lograr a través de darle aquella vuelta al tornillo que nadie creo que pueda repetir. Número 3. ¿Recuerdan a Asobi-Asobase? Seguramente sí, fue un furor en internet hace poco más de un lustro por su tan interesante forma de retratar un slice of life. Y es que Asobi-Asobase es recordado por ser asombrosamente bizarro, un show en donde el sitcom era más atrevido y ponía en aprietos a este trío de colegialas del club de perder el tiempo con escenarios donde las bizarradas estaban a la orden del día. Además, poseía ciertos tintes oscuros, los cuales nos hacían sentir como si estuviésemos leyendo una fábula de hito de cuando en vez de un mundano escolar. A mí lo que más nostalgia de la buena me provoca, es el opening, aquel engañoso metraje donde se ofrecía lindura y pureza entre el reparto con sus alrededores floreados con paletas de colores soleadas y acompañados por una melodía, que ni en el Kodomo o shoujo más meloso podías imaginarte. Totalmente chocante con el ending, siendo un thrash metal agresivo en donde la seiyuu de Hanako se rasgó las cuerdas vocales más de lo que ya lo hacía en cada capítulo, siendo una inteligente sátira a lo que, parecía, se nos iba a plantear al ver la introducción.
¿Quién podría prever que, después de lo que abarcó la animación, se olvidaría mucho de lo que hizo tan auténtica a esta semblanza oscura y paródica donde aliens metían sondas a mayordomos, para volverlo en un Yuri Bait repleto de personajes lindos y elementos románticos? Al final, sin que nadie lo planeara, el opening pareció ser un spoiler directo de lo que veríamos posteriormente, ya que Asobi Asobase empezó a implementar más y más estudiantes agraciadas y de inocentes interacciones al cast, que en breve se apoderaron del lore del colegio donde se ubicaba esta creación, descartando progresivamente, no únicamente la atmósfera que le caracterizó, sino también al trío dinámico de donde se nutría la obra en sí. Para algunos, un enfoque imperdonable, pero para otros rescatable, al menos para pasar el rato. Asobi Asobase se despidió de sus pintas únicas, dejando solo restos en mínimas porciones, para así apostar por un dulce romance multitudinal que lo hizo mantenerse a flote hasta el cierre, ya sea con o sin sus simpatizantes de hueso colorado. Número 2. Cuando los viajes a otras realidades eran menos numerosos en los registros del animanga, nació un brillante reinvento a la fórmula aún no gastada. Hataraku Mao-sama fue un mediano éxito en los aparadores nipones desde su novela, pero sus adaptaciones fueron las que dieron el boom que lo hicieron seguir siendo tomado en cuenta, al grado de conseguir una segunda temporada casi una década después. ¿Qué hizo para diferenciarse? Nos brindó un cambio de papeles en el que el rey demonio y la heroína eran quienes caían en el suelo de una urbana e insípida Japón en términos de poderío. Cuando las armaduras no debían ser lustradas ni existían reinos que proteger, estos dos dispares tuvieron que desempeñarse como ciudadanos funcionales en el hambriento liberalismo global al que nuestro débil recipiente no místico ya nació acostumbrado, forjando una amistad en un proceso que les hizo cuestionarse qué tan válidas eran sus razones para jurarse odio acérrimo en aquel tiempo cuando no tenían que entregar hamburguesas o contestar llamadas de 9 a 6. Aún con el término de su edición en movimiento, se quedaron un considerable conjunto de fieles al relato del no amor no odio del invencible asalariado y la mujer de negocios que antes degollaba sin cesar en el campo de batalla. Hasta que, se tuvo que tomar un rumbo que, la verdad, ya no podía aplazarse. Ante el inevitable acabose de esta acogedora historia, estaba el pendiente de tener que volver al alma mater de donde fueron teletransportados estos extranjeros, para así cerrar con listón de oro, respondiendo las dudas que surgieron al paso de los capítulos, como el por qué y de qué manera viajaron o qué ocurrió en su ausencia. Y así, se fueron las anécdotas de la hora del almuerzo o los debates contra la casera por la paga de la renta para darnos duelos épicos y más ad hoc a lo que se esperaría de este género. Aunque no se concebiría así de predecible este arco, sino que traería consigo un ruidoso reacomodo desde la base. Nadie podía creerlo, pero era un hecho. Nada era tan mágico que digamos, sino, pido perdón por el spoiler, un error científico de nuestra especie en busca de jugar a ser Dios con irreplicables consecuencias aun si lo hubiesen intentado. Las deidades no eran tal cosa, sino experimentos de laboratorio, la mentira se había caído, haciendo otro hito para estas temáticas. Algunos bajaron del barco, muchos se quedaron para ver qué seguía, pero lo cierto es que ya nada volvió a ser lo mismo para este icono de los tempranos 2010. Número 1. Golden Boy fue pionero en muchos prospectos, mas no iniciador. Ya existían chistes de antes y su tópico era medianamente usado en el entretenimiento noventero, pero algo que sí logró Egawa fue una deconstrucción, una hacia su propio manga que muy difícilmente será dejada de lado algún día de estos. Tetsuya Egawa, autor del Chico Dorado, nos trajo el día a día de Kintaro Oe, un despreocupado pero decidido veinteañero que tenía un imperativo imbatible en mente: estar en constante aprendizaje. Y bajo esta máxima, este mochilero consiguió una excelente acogida del respetable público nipón con sus episódicos trabajos de medio tiempo, en los que no duraba más de una semana antes de ser despedido, expulsado o forzado a abandonar por su tan exhaustiva personalidad y pícaro actuar. A pesar de ello, el que su ova fuera un clásico de culto no era suficiente, debía inyectarse más profundidad, aunque tal vez, al ponerse manos a la obra su mangaka, se pasó de medida. Lo que pintaba a ser otra bobada en la que se metía Kintaro al intentar ayudar a un desconsolado hombre que acababa de perder a su pareja, en realidad fue el principio de una caída al abismo fetichista e insalubre.
Mientras más avanzaba el número de reiteraciones, no solo no se solucionaba nada, quedando un jocoso mensaje en la última página como ya era costumbre, sino que se daba una mutación total de la travesía. El desfile de depravación, a reventar de monstruosidades obscenas, subversivas y vertiginosamente inhumanas, hacían acto de presencia más a menudo, desorientado la identidad que te daba la bienvenida, a un amorfo e incómodo proceder que retaba a quien tuviera el valor de mirar en primera fila el suplicio sin moral que antes fue un cotidiano del montón. Baños dorados, torturas en cavernas, NTR, sadomasoquismo y mensajes radicales acerca del régimen japonés, el poderío del erotismo sobre una sociedad tan suelta como esta o la religión como arma de control hacia la población, destrozaron hasta las cenizas para armar algo que no solo era diferente, sino totalmente aniquilador de lo que se postuló. Mientras tanto, Kintaro, el sonriente trabajador, iba perdiéndose, asimilando y compaginando con las trizas, flanderizando a puntos indescifrables su persona, demostrando qué tan horripilante puede llegar a ser el llevar al extremo una aparentemente inofensiva norma del avance personal incesante. Quisiera hacer mucho más para incitarlos a que lean el crudo Golden Boy, pero temo adelantarles lo que, solo con un contacto frontal y encarecido hacia la deformación insana que ofrece, se puede conseguir de tan traumática vivencia literaria. Y bueno, ¿qué les pareció el vídeo de hoy? Pensé que sería menos largo, por eso consideraba releer cada puesto. Sin embargo, entre que quise evitar spoilers y problemas de tiempo, creo que fue lo mejor dejarlo así. Espero que les haya gustado, me encantaría que fueran a echarle un ojo a alguna de estas obras y, sin más, solo me queda agradecerles por el colosal apoyo recibido y pedirles que se cuiden mucho, nos vemos en un próximo vídeo. Admin fuera.